Medianoche. Este miércoles cerró sus operaciones tras 58 años de historia la Fundición Ventanas de Codelco en la comuna de Puchuncaví. El hito histórico se ha visto marcado por manifestaciones de profesores y pescadores en contra de los episodios de contaminación en la denominada zona de sacrificio. Durante esta jornada, la jornada de ayer, más bien miércoles, se comenzarán ya a tramitar los permisos correspondientes antes del término definitivo, que considera la desmantelación de las instalaciones. En este contexto se realizó una ceremonia de clausura de la fundición ubicada en la comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso. Ahora comienza un proceso de cierre gradual de 2 a 3 años de esta instalación. Incluso puede ser hasta 6 años para terminarlo completamente. En tanto, Codelco seguirá operando en la zona a través de su refinería de cobre electrolítica. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Al principio de entrar este programa, le mencionábamos de este cierre, de este hito, porque el cierre definitivo, según la propia ministra de Minería, de esta fundición Ventana de Codelco en Puchuncaví, debiera ser en 6 años. Pero porque tiene un montón de procesos, porque no es de un día para otro, en fin. Pero es un hito, y es un hito que es fundacional, que pretende cambiar y producir este antes y el después. Bueno, porque nuestra historia relativamente reciente es muy traumática con toda esa zona, y Codelco, como empresa pública, con esta fundición, bueno, cooperaba o ha cooperado con ser parte del problema. Y Codelco, bueno, pues todas en realidad, pero Codelco siendo pública probablemente se ha hecho más cargo de salir de ahí, de buscar una solución, ser parte de la solución y no del problema. Vamos a tomar contacto desde Copenhague, es muy tempranito. Está allí Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la Católica Valparaíso, exministro de Medio Ambiente. Marcelo, buenas noches, buenos días para ti, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, pues, evidentemente es temprano, pero no podía sino dejar de conversar sobre algo que es tan importante para quienes hemos estado trabajando en medio ambiente. Los hechos de la greda que ocurrieron en marzo 23 del año 2011 fueron tremendamente traumáticos para la comuna, y causó también un giro de dejar con claridad de que había una operación que era tremendamente contaminante, que estaba afectando agudamente a niños, que era capaz de poder mandarlos al hospital por las altas concentraciones de azufre a las que los exponía. Y eso ha terminado ayer. Quedan otras fuentes por delante que siguen causando problemas lamentablemente, pero esta que ha sido emblemática, que ha afectado a la zona, que ha causado que los suelos alrededor estén contaminados con arsénico, que ha causado hombres de verde, personas que murieron de cáncer por la exposición a la cual tuvieron a este tipo cancerígeno, ha terminado de funcionar, y eso es un hito al cual hay que celebrar, porque marca un antes y un después con respecto a la mirada de las empresas del Estado en su relación con el medio ambiente. De los diversos episodios, ¿en cuántos esta fuente particular de Codelco está determinado, está ya comprobado que ha sido responsable con sus emisiones? Hay varios tipos de contaminantes, aquellos que causan problemas de carácter crónico, que son el material particulado muchas veces, pero hay pocos contaminantes que tienen efectos agudos, que es el dióxido de azufre en particular, que viene de la parte de la fundición de cobre, y eso causó efectos en salud agudo en niños. La OMS hace más de 20 años ha determinado de que esas concentraciones altas son capaces de poder gatillar ataques de asma y hospitalizaciones por esa misma razón. Y ahí uno puede ver los eventos de la greda, que fueron las cercanías de una escuela que está en la cercanía de la fundición. Está claramente relacionado, porque las concentraciones que hubo fueron altísimas. Esas concentraciones pasaban alrededor de unas 100 veces por año, por más de una década. Entonces, básicamente, algunas veces llegaba directamente hacia un colegio, pero la mayoría de las veces llegaba a otros lugares. Y eso es lo que empezaba a mostrarse, que faltaba una regulación
que empezó a tramitarse el año 2015 durante el gobierno en que me tocó participar, pero que sufrió resistencias muy tremendas por parte de Codelco entonces, en donde lamentablemente el Consejo de Ministros tenía dentro de ese mismo Consejo Directivo incumbentes, Ministerio de Minería, Economía, Hacienda, que se opusieron mucho hacia eso. También pasó durante la administración Piñera, donde se determinó que parchar esta fundición en vez de hacer una fundición que realmente fuera eficiente y menos contaminante. Entonces, eso es lo que fue la parte de dióxido de azufre. Pero, Marcelo, ¿tiene que ver con que la fundición esa ya tiene 58 años, tiene una tecnología que ya no se puede seguir actualizando? ¿Tiene que ver con que hay una concentración de demasiadas fuentes en esa cadena industrial de la zona, o sea, la saturación? ¿O tiene que ver con que, no sé, con tecnologías viejas sencillamente? Porque se va a seguir haciendo fundición de cobre en otra parte. sí, el año 60 empezó a operar, 64 empezó a operar esta fundición con una termoeléctrica, eran 2 chimeneas grandes que se veían. Entonces nosotros sacamos un estudio de la PUCB que mostraba cómo los metales pesados empezaron a subir en una fuente, unos testigos de sedimento que tenemos, que uno puede determinar la edad de la cual llega cada uno tipo de los contaminantes. Y eso era porque efectivamente no capturaba nada. El año 97, el plan de descontaminación original, baja en torno al 95% la contaminación. O sea, antes era infinitamente peor. Hay que reconocer que ese avance fue importante, pero ese 5% era capaz de causar ese problema que nosotros estamos hablando. El año 2011, cuando empieza este tema de la greda, se determina hacer una norma de emisión de fundiciones. Y lamentablemente había 2 caminos que se presentaron. Uno que era hacer fundiciones nuevas, menos contaminantes, que tenían mejor estándar económico, porque estas plantas operan con tremendas pérdidas para el Estado. Sí. Pérdidas arriba de $100 millones el Estado, y se determinó simplemente parcharlas. Y eso entonces no fue un estándar ni ambiental bueno, ni tampoco económico bueno, y da cuenta un poco del cortoplacismo al cual se toman estas decisiones, porque en la práctica hay un problema de gobernanza que se daba entonces, que se privilegiaba extraer más, invertir más, sacar las utilidades que entregaba el Codelco al Estado, un Ministerio de Hacienda que le interesaba cuadrar la caja de ese año, pero que no necesariamente estaba pensando estratégicamente las inversiones que se tenían que hacer para que tuviéramos mayor independencia de las capacidades de fundición que ponen los países extranjeros. Hoy día gran parte del cobre de Chile ya no se funde, sino que se exporta crudo en vía de concentrado, y hay un monopolio por parte de fundiciones chinas, que son las que ponen el precio del cual se va a cobrar por fundir. Entonces, eso nos dejó una alta vulnerabilidad también estratégica hacia adelante, porque la práctica no tener capacidad de fundición propia no te quita menos competitividad el precio al cual puedes llegar. Así que eso fue la tragedia del Horizonte, que me gusta hablar, en el sentido que el cortoplacismo evitó hacer las decisiones correctas. ¿Qué va a pasar en otros lugares donde se está haciendo fundición de cobre? Entiendo que Caletones, Chuqui. Entonces quedan 2 fundiciones que siguen más o menos el mismo estándar. En Caletones tenemos en Tierra Amarilla exposición aguda también a contaminantes que se da, y por tanto ahí también corresponde cerrar esa fundición y hacer una nueva fundición en un lugar nuevo, con mayor eficiencia. Es una inversión que cuesta entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, que nosotros siempre sabíamos ambientalmente que era algo que se podía lograr económicamente también, porque ese problema también se daba en Chuquicamata, también está esa misma problemática. Entonces, pero siempre cuando se quería avanzar en eso, en su momento el entonces presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche, hace una comisión sobre las fundiciones que se llama Comisión FURE, pero siempre cuando llegaba la oportunidad de decidir si se hacía algo nuevo, más eficiente, el Ministerio de Hacienda rápidamente frenaba ese avance y no se invertía en lo que correspondía, y eso perpetuó por más de una década, sabiendo lo que estaba pasando, el problema de la contaminación en ventanas en los niños de la zona. Y una vez que Codelco y Ventana salen de circulación con el tiempo progresivo, aunque parte con este hito,
¿Cuáles son las fuentes contaminantes más peligrosas y más críticas en la zona de Puchuncaví, en toda esta zona de sacrificio? Entonces, el material particulado vía plan de descontaminación, normas de emisión de las termoeléctricas, que son 4 que están operando, de ellas se han cerrado 2, quedan 2 por cerrar. Estuve hace 2 semanas en Ventana visitando con una delegación internacional el cierre que va a estar proyectado de las termoeléctricas al 2025, o sea, en 2 años más esto mismo va a ocurrir para esa zona. Entonces, el material particulado va a bajar mucho, el dióxido de azufre ya desapareció virtualmente como problema, pero el año 2018 emerge un nuevo tipo de contaminación que da cuenta también de la incompatibilidad del territorio y tiene que ver con estos hidrocarburos. Agosto de 2018 empieza este problema de que hubo un petróleo iraní, ¿no es cierto?, que a la PDI ha determinado que hay responsabilidades penales por quienes importaron y no contaron lo que estaban haciendo, y eso causó una exposición aguda, pero de otra naturaleza, en otros lugares. Ya no era La Greda, sino que más bien Quintero, y ese problema todavía no se aborda. De hecho, ha continuado ese tipo de contaminación a pesar de que ha terminado la operación de Ventana. Y eso es lo que va quedando por delante, pero lo que ha ocurrido en todo este tiempo, en cual una industria se escuda detrás de otra, echándole la culpa en forma irresponsable, ahora están cada vez menos personas, menos empresas en las cuales se pueden esconder. La contaminación está cada vez más clara, que tiene que ver con quienes manejan petróleo en la zona, y pareciera ser que ENAP todavía tiene una responsabilidad que ya ha determinado en su momento por la contaminación del año 2018, en cuanto a la exposición a contaminación aguda, hedionda, azufrada, que causa estos efectos en salud que hemos visto que no han desaparecido a pesar de que ha cerrado Ventanas y que cerrarán las termoeléctricas. Marcelo, ¿y cuál es la experiencia con estas zonas que se hace intervención para limpiar? La recuperación. Te voy a poner un escenario ideal. Nos quedamos sin fuentes contaminantes en esa zona. ¿Cuándo pudiera recuperarse, aunque sea, y empiece a verse distinto? Yo al principio del programa decía, cuando alguien va por allí, va por Quintero, hacia, qué sé yo, hacia Maitencillo, hacia Puchuncaví, uno parece que pasara por la luna. El terreno no es así, no florece nada. Más allá de lo que uno respira y en fin. Pero el que pasa de un día, solo un día, que respira muy poco rato, no los que vivimos ahí, visualmente es muy agresivo. ¿Puede recuperarse un territorio como este? ¿Cuánto tarda? Flora, fauna. En Estados Unidos, hace 50 años, se estableció lo que se llama el superfondo de la EPA, con impuestos, que era un fondo de remediación, porque este tipo de proyectos generalmente causan estos problemas de contaminación, y muchas veces cuando terminan de operar las plantas dejaron de tener ingresos y por tanto ya las autoridades se gastaron. Entonces, para eso nosotros en su momento pensamos en 2 cosas: un impuesto verde que tuviera aplicación territorial. Lamentablemente la Constitución hoy día impide el gasto territorial y para fines específicos, pero en esa zona se recaudan en torno a $30 millones de impuesto verde al año, que se podrían utilizar para una remediación. Por cierto, el Estado también debería tener responsabilidades, como tiene muchos pasivos ambientales que no ha remediado, como el caso Chañaral, ¿no es cierto?, donde también hay grandes relaves que están contaminando una playa, y ya se ha visto un poco algunas empresas como piensan esto. Hay un montón de carbón en el fondo marino que aflora algunas veces, y ellos dicen, no, eso fue una operación anterior, pero todos sabemos que puede que haya cambiado de route, ¿no es cierto? Pero básicamente los responsables de ese tipo de contaminación son aquellos que trajeron esa contaminación. En el caso de las termoeléctricas, el carbón, tienen que remediarlo, tienen que remediar ese fondo marino. Todo el polvillo también tiene responsabilidad de poder remediar. Y toda la contaminación del concentrado de cobre también que se fue propagando por el viento. Hoy día hay mallas que tú quizás ves cuando pasas alrededor que impiden que el viento eleve eso, pero por varias décadas esos acopios de compuestos tóxicos estuvieron abiertos y causaron esa contaminación. La remediación se puede lograr. Nosotros, en lo que es positivo es que en Arica había un acopio de contaminación, se sacó toda la tierra contaminada y hoy día no hay ese nivel de exposición.
ese tipo de efecto tiene que darse. Y te quiero dar otro estudio que hizo un colega de la PUCB que mostraba que los niños se exponen mucho más, los niños de menos de 5 años, a este polvo contaminado porque juegan en la tierra. Y la ingesta que tienen por estar jugando a la tierra hace que tengan una exposición de arsénico y otros cancerígenos que es alta. Y por tanto acá hay una responsabilidad que no termina con cerrar la eléctrica en las fundiciones, sino que la remediación, porque la contaminación por suelos que si bien es de largo plazo, sigue permanente, y si no se remedia va a seguir afectando la contaminación a los niños. Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente, director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muy buenas noches para nosotros, buenos días para ti en Copenhague, Dinamarca. Que estés muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta de inmediato. Revisamos las informaciones más destacadas del día con David Maldonado. Gracias, Matías. Vamos nosotros con las noticias. Este jueves, a las 11 de la mañana, el presidente Gabriel Boric va a dar a conocer la segunda cuenta pública de lo que va de su mandato. Desde Cerro Castillo tomamos contacto con Marcelo Álvarez, quien tiene más detalles de lo que se viene para esta jornada. ¿Qué tal, Marcelo? Así es, buenas noches. Les saludamos desde el corazón de Viña del Mar, acá el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la ciudad Jardín, donde el presidente de la República, Gabriel Boric, ya se encuentra desde anoche. Llegó directamente desde Brasil, desde ese encuentro de mandatarios latinoamericanos allá en Brasil, llegó directamente a trabajar. Nos imaginamos en afinar el discurso de mañana, que a eso de las 11 de la mañana le va a permitir dirigirse al país y entregar su primera cuenta pública formal, la segunda en términos prácticos, pero la primera en términos formales, porque recordarán ustedes, el año pasado apenas tenía un par de meses de asumido el gobierno. Ahora, decía durante la mañana uno de sus ministros, hay algunas cosas de las cuales enorgullecerse, algunas de las cuales se puede hablar, y por lo mismo se tiene mucha expectación respecto de lo que pueda decir durante la jornada de mañana el presidente Gabriel Boric. Se ha realizado una serie de fiscalizaciones, Carabineros, una serie de revisiones de seguridad en el perímetro comprendido por la avenida Argentina, Victoria, Pedro Montt y también Uruguay, que es el núcleo más cerrado, por donde nadie puede ingresar a partir de las 10 de la mañana. Originalmente se había pensado que este horario iba a ser desde las 7 de la mañana, como normalmente se hacía en Valparaíso, pero por orden del presidente se cambió el horario para no causar problemas en el tránsito porteño. Recordemos que mañana no es feriado acá, hay actividades normales, laborales y educacionales. De hecho, se había anunciado hace un par de días que durante la jornada de mañana 27 colegios, liceos, escuelas porteñas no iban a tener clases. Sin embargo, esa normativa, esa determinación fue modificada básicamente porque el presidente tampoco quiere provocar traumas, causar problemas en la educación de los pequeños porteños. De hecho, algunos, como el alcalde Jorge Charp, ha señalado que la idea es que se instalen televisores para que los niños de los colegios y liceos puedan escuchar el discurso, puedan discutirlo, analizarlo. La idea es que sea una clase de educación cívica lo que se viva durante la jornada de ayer. Y por cierto, también ha llegado uno de los atractivos de la jornada de mañana, siempre atractivo, es el Ford Galaxy, el vehículo en que se traslada el presidente de la República, en el que llega literalmente al Congreso Nacional. Fue captado durante esta jornada por la Ruta 68 en dirección a la ciudad de Valparaíso y también acá a Viña del Mar, y a eso de las 13:30, 13:40 de la jornada de hoy fue ingresado al Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Venía sobre un camión y fue bajado con mucho cuidado para que mañana esté a punto para trasladar, como les decía, al presidente Boric al pórtico de acceso por calle Pedro Montt al Congreso Nacional. El presidente se prevé que salga desde acá a eso de las 10:30, 10:40 de la mañana. Se demora nada, apenas 5 minutos en llegar ahí a uno de los costados de la Universidad Católica de Valparaíso. Ahí hace el cambio de vehículo, se sube al Ford Galaxy y llega literalmente en ese auto, en ese vehículo tan tradicional, a la cuenta pública que mañana, a eso de las 11 de la mañana, lo va a tener frente al Congreso Pleno en el Salón de Honor del Congreso Nacional, entregando su segunda cuenta pública. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marcelo, gracias por todo.
Seguimos hablando de política, ya que ya está listo el anteproyecto constitucional. Los consejeros y los partidos políticos ya comienzan a prepararse para el comienzo de esta nueva etapa. Y si bien de manera transversal apoyan el documento, ya hay quienes tienen en la mira ciertos puntos que debiesen, a su parecer, ser mejorados. Mire. Se da por despachado el anteproyecto de nueva Constitución. Entre palabras entrecortadas, abrazos, lágrimas y con el himno nacional, la comisión experta le puso punto final al trabajo que derivó en el anteproyecto constitucional. Solemne y republicano cierre que marcó en menos de 3 meses el término del mandato. Trabajo que, aunque ha sido valorado transversalmente, también recibió críticas de quienes eran mayoría en la segunda etapa del proceso. Sin ninguna duda van a ir apareciendo materias y temas que quizás en una primera mirada en esta etapa de los expertos no fue contemplada. Estamos muy conformes con el texto y sobre todo con el ánimo que ha imperado en la comisión experta, un ánimo con visión de país, de Estado. Como toda la vida, una cosa que le gustaría modificar, ojalá que sean reflexiones que haga la nueva convención, pero en general, si uno suma y resta, creo que es un trabajo muy serio. La posta la tomará este 7 de junio el Consejo Constitucional, los encargados de redactar en 5 meses la propuesta final que se le entregará a la ciudadanía, un documento de 262 artículos que incluye principios, derechos, deberes, órganos autónomos, el sistema político, entre otros. No se incluyeron temas que están y son parte del sentido común de los chilenos, como por ejemplo la defensa de la propiedad de los ahorros previsionales o la posibilidad de elegir el prestador en salud. Espero no sufra, digamos, demasiados cambios en términos conservadores, porque eso no hablaría bien de un pacto entre las distintas fuerzas políticas. Diferentes temas que el Consejo deberá revisar para, tras eso, incluir, modificar o eliminar si existe el respaldo de 3/5 del Pleno, es decir, 30 votos favorables. Me parece que es una buena base de acuerdos. Sin duda, la responsabilidad mayor la tienen aquellos sectores como la derecha, que hoy día tiene la mayoría circunstancial. Hay algunos que están más genéricos y seguramente va a haber que tener más discusión. Otros en que queremos reponer, por ejemplo, la libertad de elegir, en salud particularmente. Precisiones en temas ambientales o en paridad de género son algunas de las otras normas que también podrían sufrir modificaciones. Aún así, de manera transversal, el anteproyecto ya es considerado como un importante insumo para el trabajo que viene en el Consejo Constitucional. Las declaraciones del consejero electo republicano Luis Silva, quien reconoció un dejo de admiración por la figura de Augusto Pinochet, fueron duramente criticadas por el oficialismo y reabrieron el debate sobre el negacionismo en Chile. Se volvió a presentar en el Congreso un antiguo proyecto para sancionar con cárcel a quien niegue, apruebe o justifique las violaciones a los derechos humanos en dictadura. La figura de Pinochet, ¿cuál es tu relación con esa figura? También hay un dejo de admiración por el hecho de que creo que fue un estadista, un hombre que supo conducir el Estado, ¿no? Supo rearmar un Estado que estaba hecho triza. Habló en entrevista con Icare TV. El consejero constitucional republicano respondió varias preguntas, pero su visión sobre la dictadura de Augusto Pinochet provocó un intenso debate. Ningún dictador merece admiración. Ciertamente, Pinochet, que lo conocimos de cerca, no. Ni él ni ningún otro. Chile vivió 17 años en dictadura. Hombres, mujeres y niños supieron de crímenes y horrores que marcaron para siempre la historia de miles de familias y de un país entero. En una sola tumba, 2 cadáveres enterrados. Pero qué economía más grande. Hoy, en un año clave, su figura se reaviva y en eso inciden las declaraciones de Luis Silva, porque se trata del consejero más votado de Chile, integrante del Partido Republicano, tienda que por mayoría podrá dirigir el órgano encargado de redactar una nueva constitución. 50 años del golpe cívico-militar, nos preocupa que exista negacionismo. Que debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno, ¿no? Y no simplificar o reducir con toda la gravedad que tiene, ¿no?, esos 17 años a las violaciones de los derechos humanos. Debate al que se sumó el propio presidente de la República a través de Twitter.
Augusto Pinochet fue un dictador esencialmente antidemócrata cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final, hizo todo lo que estuvo a su alcance por evadir la justicia. Estadista, jamás. Eso es negacionismo y por eso es tan importante el proyecto de ley que hemos presentado. El concepto se repitió toda la jornada. Coincidencia o no, el oficialismo anunció que buscará reflotar un antiguo proyecto contra el negacionismo para sancionar con pena de cárcel acciones como las del republicano. Debemos sancionar porque, insisto, esta no es una opinión personal. Activamente, al negar los hechos, te pones al lado de los perpetradores. Ponen en manos de su excelencia el presidente de la República el informe con sus conclusiones. A través de una modificación al Código Penal se buscará sancionar a quien apruebe, justifique o niegue los crímenes consignados en los informes de las 4 comisiones estatales que registraron las violaciones de los derechos humanos en la dictadura. Entre ellos, los informes Rettig y Vallet, recibidos por los presidentes Patricio Aylwin y Ricardo Lagos. Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón. La prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile. Se considerará una agravante cuando dichas acciones sean ejercidas por funcionarios públicos, aunque desde la oposición insisten que el proyecto no verá la luz. Organismos internacionales han dicho claramente que esta es un proyecto inconstitucional porque vulnera la libertad de expresión y la libertad de conciencia de las personas. Desde Chile Vamos apelan al mismo argumento que expusieron el 2017 cuando se promovió por primera vez la idea de sancionar penalmente el negacionismo en Chile. Recurrieron al Tribunal Constitucional y el TC respondió, el proyecto era inconstitucional. Y estos proyectos son nefastos para la democracia. ¿Quién determina cuál? Como usted acaba de preguntar, si ese es o no un discurso negacionista, ¿quién califica de negacionista? Esto es muy peligroso, porque va a haber alguien que se va a poner por sobre el resto y decir, de este tema no van a hablar, o solo esta va a ser la postura única. Yo voy por la libertad de expresión. Efectivamente, él reconoce que hubo violación a los derechos humanos, pero hay un aspecto que en ningún momento menciona, que el hecho de que durante 17 años no hubo democracia, no hubo elecciones, no había prensa libre, existía la censura. No, señores, con los hechos no. Los hechos que están fehacientemente acreditados no se pueden negar. El proyecto ya fue ingresado al Congreso, por lo que debería ser discutido y votado próximamente. Posturas contrapuestas, visiones diferentes sobre hechos y que posiblemente se intensifiquen en el debate con el correr de los meses, a puertas de que Chile cumpla 50 años desde el quiebre institucional que marcó su historia. Tras 58 años de operaciones, se concretó el cese de las operaciones justamente de los hornos de la Fundición Ventanas de Codelco, esto en Puchuncaví. La ceremonia estuvo marcada por críticas de los representantes de los trabajadores de la cuprera, quienes aseguran que no son responsables de los episodios de contaminación. Honrando la historia, con la tranquilidad del deber cumplido, fundiendo el cobre de Chile y para Chile, proceder a detener en forma definitiva el horno convertido en temiente. Frente a la nave central de Codelco Ventanas, por radio se daba la orden de detener para siempre las faenas. 58 años operando en el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví, que llegaban a su fin tras el anuncio del gobierno. Y lo hemos dicho muy claro, no queremos más zonas de sacrificio. Más de 18 millones de toneladas de concentrado de cobre se fundieron en estos hornos. Con el cese de operaciones se pone fin a más de la mitad de las emisiones anuales de dióxido de azufre. Y esta era la única opción posible, consistente con nuestro compromiso de hacer un tipo de minería responsable con el medio ambiente. Pleno invierno de 2022 y casi un centenar de alumnos y profesores presentaban síntomas de intoxicación. Horas más tarde se confirmaba el registro de pics de dióxido de azufre en el aire. La comunidad se manifestaba y el directorio de la cuprífera aprobaba el cierre de la fundición, pero los sindicatos de trabajadores defendían su lugar de trabajo, incluso hasta hoy. Señora ministra de Medio Ambiente,
creemos que usted no debería estar acá. Tensión entre dirigentes y la ministra de Medio Ambiente. Emplazamiento que la autoridad se fue sin responder. El cierre de la fundición se enmarca dentro de un plan de 40 acciones para Concón, Quintero y Puchuncaví, donde operan otras 16 empresas. Las medidas, entre otras, contemplan nuevas estaciones de monitoreo, el cierre de la termoeléctrica Ventanas 2 de AES Gener y una normativa actualizada para medir compuestos orgánicos volátiles. Los intoxicados siguen hidrocarburos, por si acaso, hidrocarburos. La chimenea no emite hidrocarburos, emite SO2. Eso porque los episodios de contaminación continúan en la bahía y sectores poblados. Este miércoles hubo 46 afectados. El alcalde de Quintero alza la voz, asegura que no es suficiente decretar alerta ambiental en la zona. En este último tiempo, las intoxicaciones que hemos tenido en los colegios no tiene que ver con empresas que como la refinería de cobre, sino que más bien las empresas que manipulan o trasvasijan combustible. Cada vez que hay un problema ambiental, se nos señala a nosotros con el dedo. Casi da lo mismo lo que los números digan. Aún así, la fundición es un símbolo de la minería en la región de Valparaíso. Imponente chimenea que hoy será el recuerdo de una época dorada para la producción de ánodos y cátodos. Por fin se va la fundición y se podrá reducir en un 63% el dióxido de azufre. Vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y si tenemos que hacer más dura esa medida, lo vamos a hacer. Tras el cierre de la fundición, 203 trabajadores se acogieron a retiro. Otros 86 continuarán trabajando en las instalaciones, pero solo en la refinería, que se espera potenciar en el corto plazo. Se va a invertir una cantidad significativa, pero se va a modernizar y a ampliar su capacidad de refinación. Hornos que tras más de 50 años dejarán de generar emisión en la denominada zona de sacrificio. El verdadero impacto del fin de las operaciones de la fundición de Ventanas se medirá con el correr del tiempo. Bueno, pasamos a ver una buena noticia para los bolsillos de todos y todas las chilenas. Las bencinas registrarán otra importante baja de hasta 23 pesos a contar de este jueves. La parafina, en tanto, tendrá un leve alza, pero su precio ha caído casi 150 pesos, esto en comparación a la misma fecha del año pasado. Con buenas noticias para el bolsillo llegará el mes de junio, porque por segunda semana consecutiva la ENAP informó bajas importantes en los combustibles. Siempre va a ayudar, porque hoy en día está todo muy caro, todo. Es muy bueno para todos nosotros los que todos los días echamos petróleo o benzina. Baja, sube, entonces la gente no está conforme. Oiga, ¿y esto hoy día no va a aprovechar la baja de mañana? No, pero es que voy a echar ahora una cantidad y mañana lo lleno. Sería lo ideal. Aprovechar, exacto. Que siga bajando nomás porque la plata es lo que falta. La benzina de 93 octanos caerá 22,6 pesos por litro, la de 97 retrocederá 23 pesos, mientras que el diésel bajará casi 16 pesos. Solo este año las gasolinas han caído 85 pesos por litro y la tendencia, todo indica, debería continuar. Que se explica principalmente por las variaciones del precio del petróleo a nivel internacional, que se estabiliza en torno a los $70 el barril de petróleo y con tendencias a la baja. La Agencia Internacional de Energía ha sido bastante clara en que lo que nos espera para los siguientes meses es precisamente una disminución en los precios de los combustibles fósiles, la generalidad de los combustibles fósiles. La que no baja es la parafina. 12 pesos por litro sube este combustible altamente usado por los chilenos en los meses fríos, producto que en todo caso acumula casi solo bajas en el último año. El querosén se mantuvo en torno a los 1.000 pesos buena parte de 2022, según datos de la Comisión Nacional de Energía, y llegó a empinarse hasta los 1.600 pesos en diciembre. Hoy su valor promedia los 881 pesos en la región metropolitana. Vengo de Colina, fíjate, y compro parafina aquí. Por eso. ¿Sale más conveniente? Más conveniente, allá más caro. ¿Viene de Colina llenar tus bidones? Sí, 4 millones. 4 bidones. 40 litros. Cada uno? 40 litros. Así vengo una vez nomás, pues después cuando se termina vengo a buscar de nuevo. Sí. ¿Y cuánto le dura eso?
Ahora me va a durar como 2 semanas, pienso yo. Víctor de seguro cotizó en parafinaenlinea.cl, donde usted puede ubicar el servicentro más económico y más cercano a su casa. Según el portal, el litro de parafina más conveniente en el Gran Santiago cuesta 850 pesos, en la Viva Combustible de Ñuñoa y en la Copec de Escuela Agrícola en Macul. La más cara en la Shell de 4 Poniente en Maipú, donde el litro supera los 1.000 pesos. Está 870, está muy bien, Bueno, que es una de las bombas más económicas. ¿Es harto parafina ya en esta fecha? Sí, bastante. O sea, vengo a medida para calentarse a poquitito, o sea, lo calentamos en la tarde para economizar durante la mañana. La mañana no se prende, en la tarde sí. Entonces eso nos dura 5.000 pesos, después vengo nuevamente en 3 días más, compro 5.000 pesos más. Parafina más económica que el año pasado, que de seguro motiva a varios a buscar uno de estos modelos. Las convencionales están en 70.000, 80.000 pesos, que son las típicas estufas parafina que uno conoce de toda la vida, pero después están las alternativas más caras, más grandes, con mayor tecnología, que funcionan de manera híbrida. O sea, en el fondo funcionan a parafina, pero también tienen una mecha láser, que lo que te comentaba antes, hacen que la temperatura pueda llegar y abarcar más lugares. Desde la tradicional de todos los tiempos, pasando por modelos híbridos con sensor de movimiento capaces de calefaccionar hasta 100 metros cuadrados. Alternativas hay de todo tipo para este otoño-invierno. El Instituto Nacional de Estadísticas ajusta los últimos detalles de la nueva canasta del IPC, que incluye productos y servicios que miden la inflación. La nueva medida le diría adiós a clásicos como el teléfono fijo, las cámaras fotográficas o las fotocopias. Hola, ¿me puedes dar la hora? Hola, sí, obvio. Espera, que me llegó un WhatsApp. Oye, caminado más de 1000 pasos. Es que vamos, buenas calorías. Sí, ya no solo es la hora y cada vez son más masivos. Hablamos de los relojes inteligentes, un producto que a contar de enero del 2024 se sumaría a la nueva canasta del IPC que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas para medir, entre otras cosas, el consumo de los chilenos y, de paso, la inflación. Los conozco y son muy cómodos. El uso del reloj ya casi que necesario. ¿Lo ubica? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Que son inteligentes? Sí, hasta mi mamá tiene. Y a los relojes inteligentes también se suman las aplicaciones de transporte. Tampoco podían faltar. Su presencia es importante dentro del consumo nacional y desde el próximo año también serían parte de esta medición. Para transportarnos, sí, todo el rato, Uber y como que los jugar. Nueva canasta del IPC que también contaría con la presencia de carnes apanadas, bebidas y alimentos vegetales y suplementos alimenticios, entre otros. Está compuesta por una muestra representativa de productos y servicios que consume un hogar representativo de la realidad chilena. Y en base a esos productos luego se hace la medición del IPC, que se traduce al final en la medición de la inflación. Pero así como hay productos que ingresan a la canasta del IPC, hay otros que salen. ¿Aló? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste por teléfono fijo? Serán... Tenemos en la casa, pero no lo ocupamos. Oh, estaba chico, en la casa de mis abuelos tal vez. Me encantaba haberlo hecho ver. Cuando me llaman de citófono, digo, sí suena. Un clásico de los hogares que algunos más jóvenes ya no conocen dice adiós. Desde el próximo año el servicio de telefonía fija no formaría parte de la canasta del IPC. Es parte del avance que tenemos que vivir. Mi abuela hace tiempo ya empezó a usar su celular, así que yo pienso que está bien. Da pena, pues son cosas que, no sé, me recuerdan a mi niñez. Una salida a la que también se sumarían los artículos para la reparación de vestuario. Una noticia que llena de nostalgia a Lorena, que lleva más de 30 años en el rubro de la confección y reparación de ropa. Vale la pena porque es muy poco lo que uno utiliza y lo ponga en una canasta como que no tiene sentido.
Cambios en el consumo de los chilenos que obliga a Línea a dejar de medir ciertos productos debido a su poca demanda. Es por eso que los saborizantes para leche, la plancha, la cámara fotográfica, el revelado de fotos y el servicio de fotocopiado también se despedirían. Refleja lo que consumen los hogares de nuestro país, por lo tanto va cambiando en el tiempo. Y así vemos que se tiene que actualizar. Hay algunos productos que por obsolescencia los dejamos de lado, otros que ingresan en la canasta, y eso es lo que vamos reflejando cada 5 años. Entrada y salida de productos que, claro, si viajamos en el tiempo han cambiado bastante. Corría el año 1928 cuando el INE encuestó por primera vez a las familias de sus funcionarios para saber qué compraban y cuánto gastaban, y así se creó la primera canasta con 42 productos, con un poncho de Castilla, vino tinto, cigarros, velas y el pasaje de tranvía, también el vestuario, pero solo de hombre. Realmente aquí el tiempo ha generado cambios muy dinámicos y muy importantes. De hecho, antes, dicho sea de paso, esta canasta se actualizaba cada 10 años. Cada 10 años, porque los hábitos no cambiaban en demasía en 10 años. Y claro, con el paso del tiempo se fueron sumando nuevos productos y servicios como televisores, los cassettes, el pollo o incluso en su última actualización en 2018 Spotify y Netflix. Si la tecnología va a empujar a que esa revisión sea aún más periódica, yo no lo descarto en absoluto, y probablemente tengamos que empezar a recopilar información con una periodicidad mayor para seguir capturando de la mejor manera cuáles son los verdaderos hábitos de consumo. Una nueva canasta del IPC que también contará con una nueva división, la de servicios y seguros financieros. Cambios en una medición asociada completamente a la sociedad que vive en nuestro país, que en los últimos años ha tenido importantes variaciones en sus preferencias. Vamos a otras noticias. Un robo millonario, un carabinero atropellado y una detención ciudadana son algunas de las noticias que nos va a compartir a continuación Yesenia Yamet. ¿Cómo está, Yesenia? Hola David, muy buenas noches y te quiero invitar a que pasemos a revisar lo ocurrido en La Serena. Todo esto quedó registrado en la cámara de seguridad, el momento exacto en que un carabinero es arrastrado por más de 15 metros en medio de una fiscalización, es atropellado por un conductor. Todo esto ocurre en el puente Libertador cuando llegan a fiscalizar a un vehículo del cual salía bastante olor a cannabis. Es en ese minuto cuando este carabinero en bicicleta se acerca hacia la puerta del conductor que este retrocede su marcha y vuelve a iniciar, y es ahí cuando dobla hacia la izquierda en contra del sentido del tránsito que atropella a este funcionario de carabineros, arrastrándolo, como ya lo decíamos, por más de 15 metros. A raíz de esta situación, de hecho, una colega, otra funcionaria de carabineros, dispara en 2 oportunidades contra este vehículo que estaba escapando. Sin embargo, aún así, pese a estos disparos, esta persona logra escapar del lugar. Se han desplegado bastantes operativos en La Serena para poder dar con el paradero de esta persona que hasta el cierre de este informe aún no ha podido ser detenido. Los invito a que pasemos a revisar declaraciones al respecto sobre esta situación que ocurre finalmente en el centro de La Serena. En nuestra central de monitoreo de cámaras de la comuna de La Serena, nuestros operadores han evidenciado el atropello que sufrió durante la tarde-noche del día de hoy uno de nuestros carabineros, teniendo ya las imágenes del vehículo involucrado. Este hecho se produce alrededor de las 20:30 horas cuando personal nuestro estaba adoptando otro procedimiento que se estaba gestando en el puente. En ese instante hay un vehículo que queda detenido por la luz roja del semáforo, del cual expelía bastante olor a marihuana. En ese instante se controla este vehículo y en forma repentina este conductor retrocede y hace un viraje brusco hacia la izquierda y se dirige por calle Almagro en contra del tránsito. En esa trayectoria es cuando impacta, derriba y arrastra a un carabinero nuestro que está en bicicleta y se da la fuga por calle Almagro. En ese momento el carabinero que acompañaba al otro efectuó 2 disparos hacia el vehículo y este se da la fuga en dirección desconocida.
Bueno, volvemos ahora a la región metropolitana, a la comuna de San Joaquín, ya que un repartidor de delivery presuntamente fue detenido en medio de una detención ciudadana, la que tú comentabas al comienzo de este despacho. Todo esto ocurre en Avenida Vicuña Maquena con en calle Virginia, cuando este hombre habría robado a una mujer que se encontraba transitando por este sector su teléfono celular. Es a raíz de esa situación en que los vecinos de la comuna de San Joaquín que transitaban por esta zona a esa hora se percatan de la situación, van en contra de esta persona que se trasladaba en una motocicleta, lo bajan de ella y lo desvisten, lo dejan completamente desnudo de la cintura hacia abajo. Llaman a Carabineros, cuando llega personal policial se percatan que este hombre incluso habría sido golpeado en medio de esta detención ciudadana. ¿Qué es lo que se conoce hasta el momento? Es que es un ciudadano venezolano de 28 años que está en situación irregular en el país y que tiene bastantes delitos asociados por robo de celulares precisamente en lugares con bastante afluencia de estudiantes, en barrios universitarios. Los invito también a que pasemos a escuchar declaraciones sobre esta detención ciudadana de la cual dio cuenta precisamente Carabineros. A horas de la tarde en la comuna de San Joaquín nos avisan a través de la central de comunicaciones que había una persona en la vía pública que momentos antes había sido un victimario, ¿no es cierto?, de producto de un delito de robo por sorpresa. Esta persona fue detenida por civiles, concurre Carabineros al lugar y efectivamente se encontraba semidesnudo, aparentemente agredido, motivo por el cual se le asiste a esta persona, se procede a su detención, se entrevista con la víctima, la cual momentos antes en la calle en Vicuña Maquena se le habría sustraído su teléfono celular. Pasamos ahora a revisar lo ocurrido en la comuna de Peñalolén, ya que un robo en un banco ocurrió a eso de las 14 horas en calle San Luis. Todo esto ocurre cuando aún habían clientes en su interior. Es en ese minuto que llega un grupo de más de 10 desconocidos, todos ellos encapuchados, quienes a punta de armas de fuego intimidan a los guardias del lugar. Los hacen que estos guardias queden finalmente reducidos en el piso y también le dicen a las personas que se tiren al piso. Es en ese minuto que hacen acceso a la bóveda de este banco y es ahí donde logran sustraer 40 millones de pesos. Una suma, sí, que aún está siendo investigada. Nos decían, podía ser una suma más o menor, pero son cerca de 40 millones de pesos los que estas personas logran robar de esta sucursal del Banco Estado ubicado en calle San Luis en la comuna de Peñalolén. A raíz de esta situación, luego se dejan autos abandonados en este sector y disparan en su salida de este banco. Afortunadamente no hay ninguna persona lesionada, David, que esa era la preocupación que existió en algún minuto debido a la cantidad de clientes que existía aún a esa hora al interior de este banco, David. Así es, Yesenia, muchas gracias por ese completo informe de lo que ha ocurrido en las calles de la capital y bueno, también de La Serena durante lo que va de la jornada, gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más noticias aquí en Medianoche. Nacional. Regresamos con noticias del mundo para revisar esta impactante imagen que ha dado la vuelta al mundo justamente. Es el registro de una cámara montada en un vehículo que captó el momento exacto en que un auto se salvó por centímetros de la caída de un misil. El accidente ocurrió el lunes en una concurrida calle de la capital ucraniana, Kiev, día en que Rusia lanzó un intento de bombardeo diurno contra la capital, contra la ciudad. Las partes de un misil cayeron sobre las líneas eléctricas conectadas a los semáforos, esquivando por poco los autos que pasaban en ese momento en la calle. El ejército ucraniano interceptó dicho día 11 misiles balísticos y de crucero disparados contra Kiev en un ataque que comenzó a las 11 de la mañana. Bueno, nosotros dejamos hasta aquí este bloque informativo. Volvemos contigo, Matías. Bien, David, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Tiene que ver con agua, con lluvia, con pronósticos de un sistema frontal que vendría hacia el fines de esta semana. El pronóstico de lluvia en Santiago, que falta que hace. Dirección Meteorológica adelanta cuánta agua se espera para este viernes. Detalles 24horas.cl. Y revisamos justamente el pronóstico para hoy, ya jueves
1 de junio de 2023. Santiago presentará cielo nublado con 18 grados de máxima probable, en tanto Molina, en la región del Maule, tendrá cielo nublado y 14 grados como máxima probable. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención, los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir. Con el auspicio de Chevrolet, hemos presentado Medianoche.